Bienvenidos a un capítulo más de Elizabeth Love. Y hoy tenemos un tema, está que arde como fuego. Y teníamos que hablar de este tema porque es súper importante y a todos nos interesa. La reforma tributaria, que está ligado con el paro nacional que viene este 28 de abril. Así que, por favor, no se despeguen. En el primer semestre del año, el gobierno tramitará ante el Congreso una nueva reforma tributaria. Según el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, una de las propuestas es aumentar la base gravable de los bienes de la canasta familiar. Así, 83 bienes que hoy tienen 5% de IVA o que están exentos de IVA podrían quedar gravados con el 19%. Dentro de estos bienes está el huevo, la res, el pollo y el arroz. De ser aprobado el articulado de la reforma, algunos de los bienes que quedarían gravados con una tarifa de 19% son los celulares y computadores de hasta 50 VT, así como los servicios públicos de gas, energía, acueducto y alcantarillado para los estratos 4, 5 y 6 y los servicios de conexión a internet para el estrato 3, entre otros. Algunos de los bienes que quedarían con una tarifa de 5% son las bicicletas y motos eléctricas, así como los paneles solares. La República conoció que en total serían 25,4 billones, es decir, 2,2% del PIB. Según lo ha anunciado el gobierno, esta reforma tendrá un componente social y dentro de las propuestas para la recaudación está eliminar las exenciones del IVA, así como ampliar la base gravable del impuesto de renta y aumentar la tarifa del impuesto sobre los dividendos de 10 a 15%. Pues el articulado de la reforma tributaria, por supuesto, generó polémica en los diferentes sectores del país. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué dicen los partidos políticos? Son varios los grupos políticos del país que han dicho que no están de acuerdo con que le apliquen, por ejemplo, el IVA del 19% a los servicios públicos. No están de acuerdo con el IVA para el sector agropecuario. El indicador común de los partidos que se oponen al articulado de la reforma tributaria es que el gobierno de Iván Duque está atentando contra la clase pobre y la clase media del país. Varios de los partidos políticos reaccionaron en contra del articulado de la reforma tributaria. Muchos coinciden en que es inoportuna. Afecta el consumo, afecta la reactivación económica y ataca la generación de empleo. Se mete además con el costo de los servicios públicos al plantear IVA a estos servicios públicos. Yo pediré que se vote no a esa reforma. Es un desacierto pasar los bienes de la canasta familiar a un régimen de IVA excluido si alguno de los bienes que necesitan para su producción se mantienen con un IVA del 5%. Esto afectaría el empleo y ayudaría solamente al producto importado. Estamos altamente preocupados sobre la propuesta del gobierno que dice que van a empezar a pagar impuestos a aquellas personas naturales que tengan ingresos superiores a 2.400.000 pesos para el año 2022 y más grave aún, que a partir del año 2023 quienes tengan ingresos de 1.600.000 pesos empiezan a pagar renta. Diré no a una reforma tributaria que grave a los pensionados, que incrementa la carga tributaria a la clase media y trabajadora, que le pone IVA del 19% a los servicios públicos. Diré sí a una lucha frontal contra la evasión, la elusión de impuestos y el contrabando con metas definidas por parte de la DIAN. En el Centro Democrático, partido del presidente Iván Duque, hay malestar. Por eso, el impuesto al patrimonio, el impuesto a los altos ingresos y demás impuestos que vaya dirigido a colombianos de los más altos estratos, de los más altos ingresos, estaré de acuerdo para apoyar a que saquemos a millones de colombianos de la pobreza y también a estabilizar las finanzas de un país que ha gastado más en pandemia y ha recaudado menos. En sectores de la oposición ya tienen claro su voto. Toda la bancada del Polo Democrático Alternativo votará en contra de la reforma tributaria. Esta crisis, generada por la corrupción y el despilfarro del presidente Iván Duque y su gobierno, no la pueden pagar los pensionados, los trabajadores y una clase media que hoy desaparece. No aceptaremos el IVA a la gasolina ni a más productos de la canasta familiar. Esta reforma tributaria golpea la producción nacional, la de los campesinos, la de los indígenas y de los empresarios, porque facilita las importaciones de alimentos extranjeros. No la tiene fácil Colombia. el gobierno en el Congreso para sacar adelante su reforma tributaria. Algunos partidos no hablaron, como el conservatismo. Los liberales hablaron, pero un sector del liberalismo, recuerden ustedes que César Gaviria dio la orden la semana pasada de que los congresistas tienen que votar en contra de la reforma tributaria. Pues algunos dicen que acatan la orden,
otros dicen que no, señor. Hay que sentarse en bancada, hay que discutir y definir la posición frente al articulado de la reforma tributaria. Esto ha generado mucha controversia, teniendo en cuenta que estamos en medio de una pandemia y realmente pues la crisis económica que viven muchos empresarios y muchas familias es terrible, o sea, es precaria, y pareciera que el gobierno está, o sea, totalmente desconectado de la realidad. O sea, yo no sé en qué países que viven, cuál gobiernan, en el cual es tan normal comprar aviones para guerra, para una guerra que no existe, y una flota de camionetas blindadas nuevas que realmente pues nos preguntamos si era necesario este gasto. Y todo el dinero que se ha despilfarrado este señor en buena publicidad que obviamente no le ha funcionado para nada porque sus actos hablan más que su publicidad. Volviendo a lo que realmente importa, les estaba contando que no hay plata, no hay caja, no hay nada. Salió el señor Carrasquilla diciendo que no hay plata, que no sé qué, que todo se lo gastaron, que los aviones, que la publicidad, que los uniformes de los policías, tararín, pararín, pararín, pero para las vacunas no hay. O sea, plata para eso no hay. Usted vaya, enciérrese, mijo, como pueda, como sobreviva, sin plata, si, o sea, si tiene que acudir al canibalismo, no me interesa, pero enciérrese. Mientras nosotros tratamos de pensar cómo solucionar Colombia, pero realmente no han hecho nada y estamos cansados. Así que el 28 de abril va a haber paro nacional. Y yo sé que mucha gente dice, ¡ay, paro nacional, pues estamos en pandemia! Yo no salgo, no protesto, me enfermo. Pero, lastimosamente, estamos en Colombia, donde hay dos pandemias. Sí, dos. El coronavirus y la corrupción. Porque es que estamos plagados de corrupción por todo lado. O sea, ya uno no sabe qué hacer. ¡Ay, marica, no, me vuelvo corrupto! No. Entonces, realmente estamos cansados. El 28 de abril va a haber paro nacional, como les estaba contando. En fin, punto y coma. Bueno, como les estaba contando, muchas cosas van a ser grabadas que eran exentas de IVA, ahora van a estar grabadas con el 19%, cosa que es un atropello en medio de una pandemia. Personalmente pienso que hay otras maneras de obtener dinero. No sé, tal vez los sueldos tan altos de los congresistas que no hacen nada. No sé, solo es una opinión, es una pequeña opinión, pequeña. Ah, pero como cuando hubo la consulta anticorrupción, ahí sí, nadie va a votar, ahí sí ganó el no. O sea, es que me acuerdo y... Bueno, en fin. ¿Y qué es lo que va a grabar esta reforma tributaria que todo el mundo está, pero ¿por qué? ¿Por qué va a grabar la sal, el azúcar, el café, los huevos, los servicios funerarios? ¡Los condones! El internet, servicio de agua, servicio de gas, servicio de luz. Muchísimas cosas van a subir. Muchas cosas. Muchas. Otro punto de la reforma tributaria que nos tiene a todos con lupa en mano es la renta para personas. Y es que la reforma tributaria que radicó el gobierno de Iván Duque pretende que personas que ganen desde 2.300.000 pesos en adelante tengan que pagar impuestos, tengan que declarar renta sobre lo que ganan. Y, óigase bien, después del 2022, personas que ganen desde 1.600.000 pesos tengan que pagar renta. O sea, para el gobierno, las personas que ganamos o ganan desde 1.500.000 pesos ya son millonarias y tienen cómo pagar un impuesto. Pero la pregunta real es si estas personas que están radicando la reforma, que son congresistas, senadores, presidentes, expresidentes y demás personas que apoyan esta reforma, ¿realmente ellos pagan renta? ¿Realmente ellos declaran renta sobre lo que ellos ganan? Tengan en cuenta que existen muchísimos mecanismos los cuales las personas pueden implementar en sus declaraciones de renta, los cuales hacen que lo que tengan que pagar a la DIAN, lo que tengan que declarar, sea más bajo. Y esto solamente es accesible para personas que tienen los medios para pagar a un contador, a un revisor fiscal o a firmas de contadores
que permiten esto. Una persona natural jamás lo va a hacer. O sea, una persona que no tiene el conocimiento ni siquiera sobre... como yo. Un Gutiérrez cualquiera no lo puede hacer. ¿Quién votó por este man, parcero? Bien. Yo salgo a las calles y miro las caras de la gente y digo, me trato de preguntarles con la mirada, usted señor, dígame, usted votó por Duque, dígamelo, ¿por qué hizo eso, señor? No sabía. Vea cómo tiene este mierdero. Pero bueno, en fin, es lo que yo me imagino cuando salgo a la calle. Y pues obviamente tenía muchas discusiones con mucha gente porque me preguntaban, bueno, ¿y tú por quién vas a votar? Y yo le digo, obvio por Petro, a ver, o sea, y dicen, ¿cómo? ¿Petro? ¿Ese man? Y yo digo, pues, es que no hay nada mejor. Igual nunca le han dado la oportunidad realmente a la izquierda de gobernar y sería una oportunidad para saber qué pasa. La derecha ha gobernado por... La ha cagado por siempre. Ha gobernado por mucho tiempo. Tenemos a Uribe 2 periodos, Santos 2 periodos, Duque 1 periodo y pues obviamente el resultado es nefasto. Estamos viendo que su no me vuelvo ni a tocar con la derecha. Escuchemos por qué esta reforma tributaria es tan negativa para el país en estos momentos de la boca de un experto. El gobierno nos está diciendo que la nueva reforma tributaria es estructural. La verdad, de estructural, pocón, porque la columna vertebral de esa reforma se llama IVA. El IVA va a ser casi que todo el recaudo nuevo que va a generar esa reforma. Esta reforma se llama IVA. Y la verdad, la propuesta que nos ha traído el gobierno le dice muy poco a los colombianos. Si realmente queremos una reforma estructural, no podemos pasarle a la clase media toda la cuenta del derroche de los últimos años de la renta petrolera. Reflexionemos sobre si esa propuesta del IVA... ¿A ustedes les parece que la reforma tributaria presentada por el gobierno es equitativa? Cuando la economía se desacelera, cuando cae la confianza, cuando hay alta inflación, cuando hay altas tasas de interés, no podemos caerle de esa manera a la clase media emergente. Por eso esta reforma está mal formulada. No es justo con la gente que trabaja todos los días, que realmente sí paga impuestos, que personas que los no... que le pagamos el celular a los senadores. Que personas que no tengan ni idea de cuánto vale la vida en la calle, cuánto vale la comida, sean las personas que nos están legislando. O sea, es que es inaudito como una persona que va a pasar una reforma tributaria no tenga en su conciencia cuánto vale una canasta de huevos. O sea, ¿qué le pasa a ese man? Ninguna, mi negro. O sea, ¿a qué clase de personas estamos escogiendo nosotros? ¿Qué clase de personas nosotros estamos dejando dirigir este país? Porque no podemos seguir con la misma consigna, es que es así, ellos suben a robar y nosotros tenemos que... Es así. No es así. No es así, no es el deber ser de las cosas. Tenemos que despertar y cambiar nuestra conciencia para un mejor futuro. Porque Colombia tiene todo el potencial para ser un mejor Colombia país. Tiene con qué, pero no tiene con quién. Ya saben, Colombia tiene con qué, pero no tiene con quién. Así que, a trabajar. Y como lo hemos visto gracias a noticieros independientes, se ha evidenciado que personas como estas realmente no declaran renta sobre lo que ganan y pueden ayudarse para declarar menos o declarar cero. Entonces, este punto realmente es demasiado complejo, ¿sí? Y ha sido el punto de quiebre también para esta reforma tributaria. Bueno, espero que hayan reflexionado bastante sobre esta reforma tributaria que nos tiene a todos al vilo, así, oh, Dios mío, ¿qué va a pasar? Pasando aceite, nos tiene pasando sí, aceite. A todos nos tiene pasando aceite realmente porque está duro esto. Parece que viniera con Viagra esa reforma. Bueno, y nos vemos el 28 para el paro nacional. Paro nacional, pa' que esta gonorrea se vaya ya y deje a Colombia en paz. No, yo iba a decir era que estamos en la hijo de puta y está muy difícil salir de esta mierda si no nos unimos y hacemos algo, porque es que de verdad estar en un narco país
es muy duro, o sea, a lo bien es muy hijo de puta. Pues Si solo lleva como 3 años ya, y no lo querían meter otros 2, no. No seas hijo de putas. Porque supuestamente el gobierno está diciendo, ¿sí? Que van a erradicar esta reforma tributaria. Ah, perdón, reforma no tributaria. No se llama así, se llama... ¿Reforma hijo de putaria?